Por favor, tome su lugar y vamos a la palabra de Dios. Marcos capítulo 2, por favor, versículo 1. Marcos 2, 1. Dice la escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿A dónde entró? A Capernaum, después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En la casa de quién? En la casa de él. ¿Ok? Jesús tenía su casa para esa época. ¿En qué ciudad? Capernaum. Y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué vio Jesús? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén y amén. Hoy quiero compartir el tema: la compasión, fuente de milagros. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La compasión, fuente de milagros. La compasión es la evidencia del amor de Dios a través de Jesús. Jesús viene a esta tierra por amor. Dice la palabra en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la compasión es la evidencia del amor de Dios, una evidencia que se hace notable cuando Jesús toma nuestro lugar. Dice la palabra que Jesús, siendo en forma de rey de Dios, se hizo en condición de hombre. Es decir, Él tomó nuestro lugar. Compasión es ponerse en el lugar de alguien más. De hecho, en la cruz del Calvario, Él toma el lugar de nosotros, porque los pecados nos condenaban y Él tomó el lugar de nuestra condenación en la cruz. Él tomó nuestro lugar, y como se puso en nuestros zapatos, nos pudo salvar, nos pudo entender, nos tuvo misericordia, pudo comprender nuestra condición de personas pecadoras, nuestra condición de personas vulnerables, de personas imperfectas. Desde Jesús, al tomar nuestro lugar, tiene el poder ahora para sanarnos. Por su llaga, por eso somos curados. Por eso Él envía su palabra y nos sana por su palabra, porque tuvo compasión por nosotros, se puso en nuestro lugar y por eso nos puede sanar. Ahora, la compasión ha planeado Dios que se siga extendiendo. ¿Y cómo se extiende la compasión de Dios? A través de nosotros. Es exactamente lo mismo. Que ese amor que el Señor nos ha dado a nosotros, al ponernos en el lugar de otra persona, no juzgarle, no condenarle, no señalarle, sino al ponernos en su lugar, podamos ser instrumentos de compasión para que también el Señor los pueda sanar, también el Señor los pueda restaurar, también el Señor los pueda transformar. Jesús transforma vidas a través de tu vida. Cuando tú te pones en los zapatos de aquella persona sin juzgarle, sin señalarle, sino simplemente amando a esa persona, bendiciendo a esa persona con el mismo amor y compasión con que Dios nos ha amado y ha tenido compasión también de nosotros. Por eso la iglesia es la expresión de la compasión de Dios en esta tierra.
Cuando usted se pone en las manos del Señor, cuando usted comparte la compasión del Señor, usted puede ver hogares que son transformados, porque usted no juzga a ese hogar, usted no juzga a ese hombre ni a esa mujer. Usted se pone en sus zapatos y desde esa perspectiva tiene compasión de esa persona, no para justificarle a la persona un pecado, sino para no juzgar su condición de pecador y poderle compartir del amor de Jesús sin juzgamientos, y sabiendo que cuando compartimos del amor de Dios sin juzgamiento, es Dios quien hace la obra en aquella persona, como la ha venido haciendo en usted y como la ha venido haciendo en mí, que con amor coloca convicciones fuertes y firmes para que nosotros no querramos hacer más lo malo. No dejamos de hacer más lo malo porque sepamos que algo es malo. Dejamos de hacer lo malo es porque nos llena el amor de Jesús, y nos llena tanto que ya no queremos hacer lo malo, porque la gente hace lo malo aún sabiendo que es malo. Usted puede decirle a alguien eso es pecado y la gente dirá yo ya sé. El problema es cómo deja la gente de hacer lo malo. Cuando le damos del amor de Jesús, cuando le damos del amor de Dios, y el amor de Dios llena el corazón de una persona, y esa persona dice no vuelvo a hacer lo malo, porque está llena del amor de Jesús. Y es lo que tenemos que darle a los demás, no juicio, no sentirnos más santos y más puros que los demás, sino colocarnos en los zapatos de los demás y desde esa perspectiva llevarles el amor de Dios. Por eso en esa perspectiva, cuando dice la palabra que impondremos las manos sobre los enfermos y serán ¿qué? Sanados, porque nos ponemos en los zapatos del enfermo. Aquel que tiene SIDA no lo juzgamos. No es que seguramente esta persona es homosexual, o esta persona se acuesta con varios o con varias y por eso le dio lo que le dio. No es nuestra labor juzgar a nadie. Es nuestra labor sentir el dolor que le produce a esa persona tener SIDA, el rechazo social, la dolencia física, el sentirse aislado y solo. Es ponerme en sus zapatos, como dice la palabra, me duelo con el que le duele, lloro con el que llora. Eso es compasión. Cuando yo sé que está pasando algo en la Florida, digo, y no decimos, no, es que con razón, porque hay tanto pecado en la Florida. No, hermano, no nos compete a nosotros juzgar absolutamente nada ni nadie. Nos compete tener compasión. O lo que pasó con el terremoto de México. No nos compete a nosotros juzgar a nadie. Nos compete orar por ellos. Nos compete a ser solidarios, en la medida de lo posible hasta materialmente acompañar y apoyar. La iglesia cumple su función bajo la compasión, no bajo el juicio. Y bajo esa perspectiva tenemos que aprender a vivir bajo la compasión. Ahora mire lo que pasó con la compasión. Jesús está cansado, llega cansado de un ajetreo tremendo, difícil, ha orado por multitudes, ha estado sirviendo, recorriendo ciudades y aldeas, unas jornadas intensas fuera de casa. Ahora llega a casa, se supone para descansar, después de esa faena titánica que ha vivido. Y sin embargo llega a la casa y la gente se da cuenta que Jesús está allí, y llegan a la casa de Jesús. Y mira lo que pasa en la casa de Jesús. Jesús con compasión lo primero que hace es compartir. ¿Qué hace Él? Compartir. Cuando hay compasión, lo primero que pasa es que vamos a compartir. Vamos a dar a otros. La compasión nos lleva a compartir la palabra de Dios. Mire, no es leer la Biblia. No hay nada más aburridor que simplemente por religión leer una Biblia. Porque por eso la gente cuando simplemente lee Biblia, así como abren la Biblia, así bostezan. No, la palabra es para alimentarme. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando tú te alimentas del Señor, tienes un alimento que darle a otros. Porque en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, te encuentras con gente sufriendo. Llegas a un hospital y te encuentras gente sufriendo la enfermedad, gente que tal vez ha sido sentenciada por la justicia a la cárcel. Y no nos compete a nosotros juzgar. Para eso hay jueces, hay magistrados. Nos compete a nosotros compasión. Y cuando hay esa necesidad, ese enfermo, esa persona privada de la libertad, esa persona que está pasando un sufrimiento, esa mujer que fue abandonada por un marido, ese hombre que fue engañado por su mujer, ese niño que perdió a sus padres, ese momento de dolor por la pérdida de un ser querido, no nos compete a nosotros juzgar absolutamente nada. Nos compete a nosotros por compasión compartir del alimento de Dios para ellos. Hay una palabra de Dios para ellos que los va a alimentar.
Una palabra que les va a dar vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando usted comparte una palabra de parte de Dios, no está dando unas letras, está dando vida. Esa persona se va a levantar del rencor, se va a restaurar del resentimiento, se va a librar del dolor, de la enfermedad. Esa persona lo que menos va a necesitar que es que nosotros querramos entender bochinches. Bueno, mija, ¿y usted por qué le dio cáncer? Dígale a su vecino, no sea bochinchero, papito. Bueno, ¿y usted por qué tiene esto? No, a usted no le interesa eso. A usted lo que le interesa es que hay una palabra de parte de Dios para esa persona y que esa palabra le va a dar vida. Si su palabra envió su palabra y nos sanó, Salmo 107, 19 al 20. Su palabra restaura, su palabra fortalece. Es por esa razón que la palabra de Dios debe ser nuestro alimento permanente. Y con ese alimento permanente darla a otro para levantar a esa persona. No hay que ser pastor, no hay que ser líder, no hay que ser mentor, no hay que ser el ungido de Jehová para tener compasión por alguien que necesita. Y la compasión, somos compasivos de forma efectiva cuando alimentamos con la palabra de Dios. Yo me siento muy feliz hoy de compartirle hoy durante todo el día a más de 25 mil personas llenos de compasión en el nombre de Jesús. Porque hay compasión para Colombia a través de ustedes, hay compasión para el Valle del Cauca, hay compasión para Jumbo, para Cali, para Jamundí, hay compasión para las naciones a través de ustedes. Cuando usted manda un whatsappazo con compasión y pone un whatsappazo con la palabra de bendición, todos sus contactos son bendecidos. Cuando usted en sus redes sociales, usted toma un selfie bien lindo y bien linda, usted saliendo de la iglesia y da un mensaje de compasión. Hoy me recibió la compasión de Dios, tú la comparto contigo. Y rompemos un poco con las tinieblas que inundan hoy en día las noticias y las redes sociales. Tenemos que romper con eso en el nombre de Jesús. Tenemos que tener oportunidad para la gente. La compasión es un mensaje de oportunidad. ¿Es un mensaje de qué? De oportunidad. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús comparte la palabra y la gente estaba allí porque la compasión comparte. Pero lo segundo que hace la compasión es que la compasión ayuda. Diga conmigo, la compasión ayuda. Usted encuentra que estos 4 hombres están ayudando a su amigo. Su amigo estaba lisiado, no podía caminar. Ellos podrían haber dicho: tenga fe, muchacho, tenga fe, oraremos por ti en la casa de Jesús y enviaremos una palabra que te toque. No, ellos procuraron tomar a este hombre, los 4 amigos, y llevarlo hasta la casa del Señor. Y no les importó abrir el tejado. Era la casa del Señor y ellos abrieron el tejado, le dañaron el techo a Jesús. La palabra no me muestra si el techo luego se lo arreglaron o no, pero lo cierto es que ahí le abrieron un hueco a ese techo y por ahí bajaron a ese hombre paralítico. Porque la compasión ayuda, la compasión no juzga sino que ayuda. Yo he visto muchos milagros, para la gloria de Dios. Estoy agradecido con Dios de ver tantos milagros. En la primera reunión hubo decenas y decenas de milagros poderosos, fuertes, de cáncer de una cosa y de la otra, muchos milagros. Pero yo recuerdo uno en particular cuando estábamos en una fiesta de milagros de Dunamis y la hicimos en las canchas panamericanas, más de 150,000 personas en aquel momento, y hubo milagros fuertísimos. Pero uno que me impactó mucho fue el de una familia que llevó a su familiar que estaba desahuciado, lo llevaron en ambulancia con pipeta de oxígeno, en camilla. Llegó la ambulancia. No sé cuánto trabajo tuvo que haber esta familia para lograr llevar a su familiar allá a ese momento de Dunamis. Lo que llegó la ambulancia, le abrieron un espacio, llevaron a la persona en la camilla, lo pusieron en la tarima. Yo estaba tomando los testimonios, lo pusieron en la tarima, pues suspendí un momentico y empecé a orar por él. Y la familia llorando desesperada: ore por él, que le dijeron que ya se iba a morir, que ya hoy era el último, prácticamente el último día, que nos preparamos el asunto de horas. Entonces oramos por esa persona. Oramos por él porque hubo 4 personas con esa camilla que no sé cuántas dificultades vivieron. Ellos pueden haber creído: creamos que el Señor envía la palabra. No, ellos fueron al lugar donde estaba predicando la palabra que da vida. Y llegaron a esa reunión, oramos por esa persona y esa persona no murió. Hasta hoy vive, sirve al Señor hoy en día. Porque hemos aprendido algo: si hay compasión, habrá ayuda. Por eso la forma de ayudar es que usted
tenga la oportunidad de aquella persona que está paralizada, algunos no solamente físicamente, hay parálisis aún emocional. Hay gente que le da pena literalmente venir a la iglesia porque no conoce a nadie, porque tal vez tiene una religión distinta y siente pena y dice: no, yo no, me da pena traicionar mi religión, o me siento malo. Esa persona que está paralizada por la religiosidad, que está paralizada por los temores, que está paralizada inclusive por malos testimonios de otros cristianos, porque infortunadamente han habido malos testimonios también entre los cristianos, y la gente queda paralizada y pierde la confianza, pierde la esperanza, pierde la fe. Y entonces se necesita que nosotros vayamos por ellos, y no simplemente que le digamos: yo oraré por ti desde mi iglesia. No, que los invitemos, que los ayudemos a llegar nuevamente por compasión a la casa de Jesús. No importa, bueno, le recomiendo en lo posible no dañar el techo, en lo posible, ¿sí? Pero si es necesario, dáñenlo también, pero que la gente entre y reciba del amor de Jesús en la casa del Señor. Necesitamos nosotros tener compasión en el nombre de Jesús. Compasión. Usted me dice: pastor, yo ganaba almas, y nos sentimos a veces bien porque lo hicimos un tiempo y pensamos que ya cumplimos con la cuota del cielo. Pero déjeme decirle, hay gente que sigue sufriendo, hay gente que necesita esa ayuda de cómo acercarlos a la iglesia. Hay gente que también físicamente son impedidos. Hoy llegaron varias personas que debieron llegar ayudados por otros en una silla de ruedas, cargados por otros, y hoy se dieron caminando y sanos en el nombre de Jesús. O sea, cuando usted se dispone, por eso demoramos un poco también en la primera reunión, porque fueron demasiados testimonios. Bueno, nunca serán demasiados, fueron muchos testimonios. Y yo creo que ahora también veremos testimonios de la gloria de Dios, porque la compasión también provee ese perdón. Jesús, cuando vio la fe de ellos, le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados, porque la compasión perdona. Y yo quiero decirte esto: Dios quiere sanar tu alma el día de hoy. Hay cosas que lo frustran a uno, que lo amargan a uno, que generan venganza en el corazón de uno. Un hombre, en medio de la celebración, uno de los testimonios fue un hombre que tenía en su corazón vengarse por un hombre que le había dañado su hogar. Y este hombre pasó adelante, dio su testimonio y dijo: pero yo he decidido que ya no me voy a vengar. Él en su trabajo normal, legalmente hablando, él tiene un trabajo que le autoriza a utilizar armas, y él estaba pensando hacer lo que es la venganza hacia esa otra persona. Ya tenía todo planeado para hacerlo, pero al venir de la celebración, al recibir la palabra de compasión, decidió que él no se iba a vengar de nadie y que él perdonaba a aquella persona. Porque yo quiero decirte, no sé qué resentimiento haya en el corazón, qué dolor haya en tu alma, pero sé que el Señor tiene el poder para sanar tu corazón. La compasión es perdón, y tú vas a poder perdonar a aquella persona que te traicionó, a aquella persona que te defraudó, y vas a sacar de tu vida ese odio, esa ira, porque la compasión te da un nuevo aliento. El Señor sopló aliento. Él no te desalentó, Él te alienta. Hoy tú recibes aliento en tu corazón en el nombre de Jesús. Así que aquello que te ha quitado la fuerza, aquello que te ha quitado el aliento, el deseo de vivir, hoy se va a ir fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Esa depresión, esa amargura, esa falta de fuerza en tu vida, eso se va hoy en el nombre de Jesús, porque la compasión también es perdón. Y de pronto tú has hecho cosas que te han generado mucha amargura, porque el pecado siempre amarga el corazón del ser humano. No hay pecado que no amargue. Todo pecado le amarga a uno el rato. Todo pecado le quita a uno como esa tranquilidad, esa paz de poderse expresar hacia Dios. Como que uno pierde esa capacidad de decirle: yo con qué cara le voy a pedir algo a Dios con todo lo malo que yo he hecho. Pero si sabes que Jesús no le dijo a este hombre paralítico: ¿y usted por qué quedó paralítico? ¿Qué fue lo que usted se puso a hacer? No, a Jesús no le importa tu pasado, a Jesús le importa que tu presente y tu futuro cuenten con toda su bendición. Hoy hay compasión para ti, porque el Señor también te perdona. No importa si hay adicción, no importa si has practicado un pecado por lo cual quedaste enfermo. Lo cierto es que si hoy estás en la casa de Jesús, nunca esperes en la casa del Señor que Jesús te juzgue. Siempre espera en la casa del Señor que el Señor te perdone, porque Él es generoso en perdonar. Todas las adicciones, si hay droga, alcoholismo de por medio, Jesús te limpia de todo eso. Él tiene compasión, Él te perdona.
Pero lo impresionante es que mucha gente empezó a juzgar a Jesús. Pero ¿quién se cree que puede perdonar los pecados de otro? Blasfemias dice, solo Dios puede perdonar. Hoy en día hay mucha gente que dice lo mismo. A mí no me pida perdón, pídale perdón a Dios. Y mucha gente pasa lo mismo. Entonces Jesús enseñó algo y le preguntó a ellos, porque aunque no se le dijeron de frente, el Señor sabía lo que ellos estaban cavilando en sus corazones. Y les dijo, para ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Decir que los pecados sean perdonados o decirle a este hombre que está paralítico, levántate y anda? Obviamente para la mente religiosa de aquellas personas era mucho más fácil, según ellos, perdonar los pecados que sanar a un enfermo. Para el corazón de Dios, obviamente, es mucho más fácil sanar a un enfermo que la persona reciba salvación. La salvación no te la puede dar nadie. Entonces, como él se puso en los zapatos de esa persona, fíjate que él se puso en los zapatos de aquel que no creía, se puso en los zapatos de aquel que inclusive lo estaba juzgando a él. No se puso a pelear con ellos, se puso en los zapatos de ellos. Le digo, ¿ustedes creen que es más fácil perdonar pecados que sanar los enfermos? Entonces, ojo, a ti te digo, levántate y anda. Y este hombre tomó su lecho y empezó a caminar. ¿Qué quedó demostrado? Que si para ellos que era más difícil que él se levantara entre los enfermos, esa persona enferma, era evidente que si hizo lo más difícil para ellos, era evidente también que tenía poder para perdonar los pecados. Yo no sé cuál es tu duda, pero Jesús tiene tanta compasión que hoy las dudas llegaron a su fin. Yo no sé cuál ha sido tu frustración en la fe, tu pérdida de fe. Lo que yo sé es que hoy tu fe va a ser restaurada, porque Él se pone en tus zapatos. Él sabe la pérdida de tu fe, por qué fue. Él sabe por qué has perdido la esperanza. Él sabe por qué estás sin deseo de vivir. Y Jesús se pone en tus zapatos y Él te va a levantar el día de hoy. Y Jesús va a levantar enfermos el día de hoy para mostrarte que Él tiene poder para perdonar también los pecados de cualquier persona y de cualquier índole. Él tiene el poder para hacerlo. Este hombre se levantó y empezó a caminar y a glorificar a Dios, y la gente dijo, nunca hemos visto tal cosa. Cuando el Señor te levante, como va a ser a partir del día de hoy, las personas van a quedar aterradas contigo. Como Dios va a transformar tu vida para siempre. El hombre que odiaba ahora será el hombre que ama. El hombre que era infiel ahora será fiel. La mujer que era iracunda ahora será una mujer llena de paz en el nombre de Jesús. Aquel joven que era desobediente ahora será respetuoso de sus padres, porque Él lo hace. Solamente que recibas la compasión del Señor y Él puede restaurar el corazón de toda persona. Nadie es feliz haciendo lo malo, solamente que somos tan vulnerables que terminamos haciendo lo malo aunque no querramos. Pero cuando tenemos la compasión de Dios, Dios nos libra de esa rabia, de ese impulso, de ese enojo, de esas cosas negativas en la vida. Hoy tú has venido a la casa de Jesús y Jesús sabe que has vencido muchas cosas para poder llegar. Algunos el tema del trabajo, otros el tema de los prejuicios, la pena, la situación de pronto con algún familiar. Pero tú has llegado a la casa de Jesús. No esperes juicio en la casa de Jesús. No esperes odio en la casa de Jesús. Espera compasión en la casa del Señor Jesucristo. Espera que hoy tus pecados son perdonados. Espera que hoy te levantarás y andarás en el nombre de Jesús. Espera su ayuda. Espera que Él comparta contigo. Eso es lo que puedes esperar en la casa de Jesús. Te pido que te pongas de pie, por favor. Y vas a alimentarte de su amor. Hoy los rencores llegaron a su fin. Pon tu mano en tu corazón. Porque si algo tiene que ser consumido en nosotros, es la amargura. No más amargura en tu corazón. Tú has venido a la casa de Jesús, quiero reiterarte. Y es lo que siempre vamos a encontrar en la casa del Señor. Alimento para nuestra vida. Alimento para nuestra alma. Él no te juzga, Él no te señala, Él no te condena, Él no te pregunta qué hiciste antier, qué hiciste ayer. Él simplemente tiene compasión por ti. Y Él puede sanar tu corazón. Hoy tú te puedes acercar al Señor con toda confianza y decirle, Señor, ayúdame, perdóname. Y Él lo va a hacer, porque en Jesús encuentras perdón.